Todo estaba mal respecto a ese esqueleto. Su risa espeluznante que me hacía estirar el brazo para bajarle el volumen al televisor. Hace ya varios años viví cierta experiencia que me hizo entender varias cosas sobre la vida y el Internet. La primera es que Internet nos ha ayudado mucho en cuanto a la comunicación respecta, ya que a mis casi 60 años me parece algo fascinante cómo me puedo comunicar con personas de todo el mundo. Sin embargo, también entendí que esta comunicación nos permite descubrir cosas que a lo mejor no debían ver la luz. Darnos cuenta de que ciertas experiencias de nuestras vidas son más oscuras de lo que recordamos. Tal es el caso de Candle Cove, por su traducción, La Vela de la Ensenada, un show de marionetas que yo veía siempre en mi casa allá en el pueblito de Ironton a principios de los 70. No lo recordaba en lo absoluto. Eran esas memorias que pueden quedar sepultadas en tu mente, al menos que algo o alguien te lo recuerden. Sin embargo, para mi desgracia, aquella pesadilla trajo a mí ciertos recuerdos específicos sobre el show, entre ellos, su nombre. Decidí aprovechar que tenía internet a la mano y buscar imágenes o información sobre ese programa de televisión, pero para mi desdicha no encontré nada, así que decidí abrir un tópico en un foro de internet, a ver si yo era el único loco en el mundo con esas memorias en su cabeza. ¿Alguien recuerda un show de televisión para niños que se llamaba Candle Cove? Estuvo al aire alrededor de 1971-1972. Pasaron muchas horas, y cuando la hipótesis sobre mi locura comenzaba a parecer acertada, apareció una respuesta que convertiría a este episodio de mi vida en algo cada vez más turbio. Sí, yo también me acuerdo de Candle Cove. Entre aquel usuario y yo, nos pusimos a hablar del show en un intento por desglosarlo y armar su historia para entender quizás el porqué del aura siniestra que lo rodeaba al momento de recordarlo. Era un show de piratas, pero de muy bajo presupuesto. Se podía notar en la calidad que poseían las marionetas, y la trama iba sobre una niña llamada Percy, la cual era una muñeca muy bonita, que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas y viviendo aventuras con ellos. Para mi sorpresa, Mike y yo dejamos de estar solos en este foro, ya que recibimos una tercera respuesta. Desafortunadamente, aquella persona que había respondido a mi publicación tenía razón. El problema no era que el diseño de estas marionetas fuese malo. El problema era que tenían un aire tétrico y grotesco. Recuerdo que el barco pirata también era una marioneta. Se llamaba The Laughingstock. Este barco tenía una boca enorme y cuando hablaba lo hacía con un tono que intentaba ser amable, pero simplemente me incomodaba. Aún tengo presente que el barco le decía a la niña: tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo, con un tono macabro al momento de iniciar cada aventura. Y eran estos detalles los que volvían al show algo extraño y perturbador. Tienes razón, recuerdo que el villano era el señor Bigotes. Eran un par de bigotes con un monóculo encima y se quedaba mirando a la pantalla fijamente con un aura muy macabra. Otra persona se unió al foro para esclarecer todo un poco, ya que para ese momento nos estábamos equivocando. Yo también vi ese show y los corrijo. El villano no era el señor Bigotes. Ese era su lacayo. El villano real era un esqueleto que se llama el Capitán Arrancapiel. Todo estaba mal respecto a ese esqueleto. Su risa espeluznante que me hacía estirar el brazo para bajarle el volumen al televisor. Su quijada que parecía que se iba a desprender cada vez que hablaba. Y su diseño era quizás lo que más se quedó en mi memoria. Aquel esqueleto llevaba una capa y un sombrero. Eran de un color claro y estaban muy mal cosidos. Él decía que estaban hechos con la piel de los niños y que por eso perseguía a la protagonista. Tratamos de dar con el canal que lo transmitía, pero no hubo resultados. Y aunque se nos unieron más personas para ayudarnos, no obtuvimos ninguna pista sobre ese show. Y con el pasar del tiempo,
Aquel tópico que hice simplemente murió en el olvido de internet, pero aún permanecía en mi mente. Tiempo después, en una de las esporádicas visitas que le hago a mi madre, vino a mi mente una idea por lo que ni rápido ni perezoso decidí preguntarle si tenía algún recuerdo de mí viendo aquel show, ya que yo lo veía cada vez que podía y mi madre es la persona con la mejor memoria que yo conozco. Era tal la emoción en mí que rápidamente asentí esperando recibir otra respuesta. Volvía a sentir con la cabeza. Desde aquel día, no importa cuánto tiempo pase, aún siento escalofríos cuando recuerdo esa conversación que tuve con mi mamá. Aún no logro entender el misterio que rodea aquel show y el hecho de no ser el único con esa experiencia solo enreda aún más las cosas. Hijo, ¿era un show de pirata? Eso lo sé porque tú me lo contabas, querido. Todos los días a las 4 de la tarde ponías ese canal extraño donde solo había estática. No entendía por qué lo hacías, pero yo dejaba que te quedaras allí viendo aquel programa que tú imaginabas y luego venías a contarme todo lo que habías visto. Tenías una gran imaginación.